Hola, nuevamente con ustedes. El tema de hoy, adición de números naturales. La adición es una operación básica de la matemática en la que a un par de números naturales llamados sumandos le corresponde otro número llamado suma. Aquí tenemos dos cantidades indicadas al principio, que son los sumandos, y el resultado de la operación, la suma. Efectuemos esta operación elemental. Hay tres sumandos que a continuación los vamos a sumar. 7 más 2, 9, 9 más 8, 17. Pongo 7, llevo 1 para el siguiente orden. 1 más 4, 5 más 4, 9 más 5, 14. Se pone 4 y se lleva 1. 1 más 3, 4 más 5, 9 más 6, 15. Analicemos el esquema. Observe, un sumando coincide con la cifra terminal de la suma. ¿Y cuánto suman los demás sumandos? 2 más 8, 10. Se pone 7 y se lleva 1. Aquí también hay coincidencia. Un sumando coincide con la cifra terminal de la suma. Los demás suman 10. 1 más 4, 9 más 5, 10. A continuación, también hay coincidencia. Un sumando coincide con la cifra terminal de la suma. Sumemos las demás cifras. 1 más 3, 4, 4 más 6, 10. Y finalmente, aquí, en condiciones normales, si aparece una cifra más en el resultado, esta cifra generalmente es igual a la unidad. Saquemos conclusiones de este análisis para determinar los dígitos desconocidos de la siguiente operación. Se trata también de tres sumandos, cada uno de dos cifras, y la suma tiene 3. Comencemos, analicemos las cifras del orden de las unidades. ¿Hay coincidencia? Claro que sí. Un sumando coincide con la cifra terminal de la suma. Primera conclusión, A más B igual 10. Se pone 6 y se lleva 1. En el siguiente orden también hay coincidencia. Y la segunda conclusión es esta. 1 más A más C también es igual a 10. Y esta otra cifra, la de mayor orden de la suma, es igual a la unidad. Y si A vale 1, 1 más 1, 2. A 10, 8. El valor de C es 8. Si A vale 1, en la relación anterior, B será igual a 9 porque 1 más 9 es igual a 10. Se dan cuenta que hemos determinado los dígitos desconocidos de una manera muy práctica. A es igual a 1, B igual 9 y C igual 8. Sumas notables, muy conocidas. La primera, 1 más 2 más 3 más puntos suspensivos más n es igual a n por n más 1 sobre 2. Se trata de la suma de números consecutivos que comienzan de la unidad hasta n. Hagamos un ejemplo para utilizar adecuadamente la fórmula. El ejemplo es 1 más 2 más 3 más puntos suspensivos más 15 igual. Del 1 al 15 hay 15 términos consecutivos. Entonces el valor de n es 15 porque n representa el número de términos. 15 por 16 sobre 2. Y es que a n se multiplica por el que le sigue y al producto se divide entre 2. Podemos simplificar. Mitad de 2, 1. Mitad de 16, 8. Entonces, la suma de estos 15 números consecutivos que comienzan de la unidad es 120. Otra suma notable. 1 más 3 más 5 más puntos suspensivos más 2n menos 1 entre paréntesis. La fórmula n al cuadrado. Ojo aquí, en todos los casos, en todas las sumas notables, n representa el número de términos. Hagamos un ejemplo. Considerando que ahora se trata de la suma de números consecutivos impares que comienza en la unidad y el último sumando es 2n menos 1. Ejemplo, 1 más 3 más 5
más puntos suspensivos más 23 igual 23 al cuadrado. ¿Creen que es correcta la operación? No, este es un error fatal, porque 23 no es el número de términos de esta suma de impares consecutivos. A tener mucho cuidado. ¿Y cómo se determina entonces el número de términos de una secuencia, de una serie de números impares consecutivos? Se toma como referencia el último impar consecutivo, que en este caso es 23. A él se le agrega la unidad y el resultado se divide entre 2. 23 más 1, 24 entre 2, 12. Entonces, lo correcto es indicar la fórmula, pero con 12, porque esta suma tiene 12 términos. 12 al cuadrado es igual a 144. Siguiente. 2 más 4 más 6 más puntos suspensivos más 2n. La fórmula n por n más 1. Se trata de la suma de números pares consecutivos que comienza en 2 y termina en 2n, donde n representa el número de términos. Ejemplo, 2 más 4 más 6 hasta más 38. Esto va a ser igual a, para determinar el número de términos, al último, que es 38, simplemente se divide entre 2. 38 entre 2 igual 19. Entonces la suma será igual a 19 por 20. La suma de estos pares consecutivos que comienzan en 2 y terminan en 38. Y el resultado, 380. El siguiente, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado hasta más n al cuadrado. La fórmula n por n más 1 por 2n más 1, todo sobre 6. Se trata de la suma de cuadrados de los primeros números consecutivos. Bien, donde n es el número de términos. El ejemplo, 1 más 4 más 9 más puntos suspensivos más 144. Antes de utilizar la fórmula, lo más recomendable es expresar cada término con su potencia cuadrada. 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado puntos suspensivos hasta más 12 al cuadrado. ¿Y por qué es necesario hacer eso? Porque permite determinar o indicar el número de términos, porque n representa el número de términos, y en este caso es 12, utilizando la fórmula n 12 por n más 1, 13, por 2n más 1, o sea 2 por 12, 24 más 1, 25, todo entre 6, según la fórmula. Antes podemos simplificar, sexta 1, sexta 2. Ahora ya podemos indicar el resultado, 12 por 13, 26, 26 por 5, 650. A continuación, suma de cubos de los primeros números consecutivos, 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo hasta más n al cubo. La fórmula n por n más 1 sobre 2, todo al cuadrado. Observe que la fórmula tiene tremendo parecido a la primera suma notable, ¿no? Solo que está elevado al cuadrado. Ejemplo, pero antes, n representa el número de términos. Jamás olviden eso. 1 al cubo más 8 más 27 más puntos suspensivos hasta 1000. Expresemos cada término con su potencia cúbica. 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo más puntos suspensivos más 10 al cubo. Podemos indicar que n es igual a 10 utilizando la fórmula 10 por 11 entre 2 todo elevado al cuadrado. Pero podemos sacar aquí mitad. Mitad de 2, 1, mitad de 10, 5. 5 por 11, 55. Pero todo ello elevado al cuadrado. ¿Y cuánto es 55 al cuadrado? 3025. Bien, ahora viene una parte interesante. Les pido a los chicos que estén muy atentos, muy concentrados, porque si por ahí tienen una pequeña distracción,
De hecho que lo van a entender. No es difícil, ¿ah? Adición otras bases. Indicamos primero los sumandos. Una condición previa. Para efectuar la adición en otras bases, es recomendable que todos los sumandos estén expresados en el mismo sistema de numeración o en la misma base. En este caso son 4 sumandos todos expresados en base 8. Comencemos. Lo más correcto es primero sumar los 4 dígitos que corresponden al orden 1, así se le llama, orden 1. Junto a ustedes sumemos 3 más 5 más 7 más 4. ¿Cuánto sale? 19. He aquí lo que a continuación viene. 19 tenemos que expresar en función a la base. Antes de colocar aquí el dígito, se le da forma. ¿Cómo así? Observe cómo se le da forma. Inicialmente, tengo que identificar un dígito tal que al multiplicar por 8, el producto se acerque a 19, que sea lo más cercano a 19. Fíjese, aquí tenemos que buscar un dígito. Alguien dirá, profesor, 3 por 8, pero 3 por 8 es 24. Se pasó. No puede ser 3 por 8. En este caso será 2. 2 por 8, 16. ¿Cuánto le falta a 16 para 19? 3. Observe, se le ha dado forma. Darle forma es algo muy elemental. Es ahí donde algunos alumnos tienen dificultades. Cuando ya se le dio forma, habría que considerar lo siguiente, que este segundo término de la forma se pone. ¿Dónde? Lógico, se pone aquí. Pero entonces, el factor que acompaña la base se lleva, y en este caso, el factor que acompaña es 2. Se lleva entonces 2. Bien, ojalá que estén entendiendo. A continuación, tenemos que sumar todas las cifras del orden 2. Ayúdeme a sumar las cifras. 2 más 6, 8. 8 más 3, 11. 11 más 6, 17. 17 más 7, 24. A continuación se le tiene que dar forma. Acompáñeme a darle forma. Busquemos un valor para este factor tal que multiplicado por 8 sea lo más cercano a 24. Pero en este caso sale exacto y se trata del factor 3. ¿Y por qué 3? 3 por 8, 24. Pero entonces si sale exacto, ¿qué ponemos aquí? Aquí se pone 0. 3 por 8, 24 más 0, 24. A continuación, tal como se expuso anteriormente, este segundo sumando se pone. Y el factor que acompaña a la base, que en este caso es 3, se lleva para el siguiente orden. Ahí está. Ahora trabajemos con las cifras del orden 3. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero sumamos. 3 más 4, 7, más 0, 7, más 2, 9. 9 se le tiene que dar forma. ¿Y por qué? Porque la operación está efectuada en base 8. Pero 9, ¿cómo se le puede dar forma? A ver, busquemos un valor tal que multiplicado por 8 sea lo más cercano a 9. Ese factor es 1, porque 1 por 8 es 8. ¿Y aquí cuánto pongo? 1. 1 por 8, 8 más 1, 9. A continuación, de inmediato, el segundo sumando se pone y el factor que acompaña la base se lleva para el siguiente orden. Bien, ahora trabajemos con las cifras de orden 4. Sumemos primero 1 más 5, 6, 6 más 7, 13. 13 más 3, 16. 16 más 5, 21. A continuación, se le da forma. Busco un valor para este factor tal que al multiplicar por 8 se acerque a 21, que sea lo más cercano. Y ese factor es 2. 2 por 8, 16. ¿Y aquí cuánto pongo? 5, porque 16 más 5 es 21. Alguien dirá, profesor, ¿y pero qué pasa si usted pone 1 aquí? 1 por 8, 8. Y aquí sería 13. Y no puedo colocar 13 aquí, porque 13 no es un dígito válido en base 8. ¿Y pero qué pasa si ponemos 3?
3 por 8, 24, se pasa. Solo encaja con un factor, ¿ya? Entonces ahora a continuación se coloca este segundo sumando y el factor que acompaña a la base, que en este caso es 2, se lleva. Bien, y a continuación, como no hay más sumandos, no hay sumandos para el siguiente orden, lo más recomendable es bajar lo que se lleva tal como está. Y acabamos de encontrar esta suma en base 8. Ese es el resultado. Bien, ojalá que hayan entendido porque en la práctica vienen ejercicios muy similares. Ahora vamos a referirnos brevemente a las propiedades de la adición de números naturales, las más importantes. La primera propiedad, de clausura o cerradura. La suma de dos números naturales es otro número natural. Para todo A, B, que pertenece a los naturales, entonces A más B también pertenece al conjunto de los números naturales. Esa propiedad recibe el nombre de clausura. Un ejemplo, 6 y 9 son números naturales. Entonces, 6 más 9 también es un número natural. ¿Cuánto es 6 más 9? 15. Y 15 pertenece al conjunto de los números naturales. Segunda propiedad conmutativa. El orden de los sumandos no altera la suma. Muy conocida esa propiedad. Para todo AB que pertenece al conjunto de los números naturales, entonces A más B es igual a B más A. Es evidente que el orden de los sumandos no altera la suma. Ejemplo, 5 y 8 son números naturales. 5 más 8 es igual a 8 más 5. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿y cuánto sale en ambos casos? En ambos casos sale 13. Bien, siguiente propiedad. Asociativa. La forma en que se agrupan 3 o más sumandos no altera la suma. Para todo A, B y C que pertenece al conjunto de los números naturales, entonces A más B más C, pero ojo que primero vamos a efectuar A más B, es igual a A más B más C, pero en este segundo caso se efectúan los dos últimos. Inclusive hay una tercera operación o una tercera opción aquí, tomar el primero y el tercero. Esta es la propiedad asociativa, bastante conocida. Ejemplo, 7, 9 y 13 son números naturales. Entonces, primero 7 más 9 entre paréntesis, luego más 13 será igual a 7 más paréntesis 9 más 13. Claro que sí. Primero efectuemos esta adición. 7 más 9, 16. Y el siguiente sumando se baja tal como está, igual. Bajo 7 tal como está, más 9 más 13, 22. ¿Saldrá lo mismo? ¿Cuánto es 16 más 13? 29. ¿Y cuánto es 7 más 22? También 29. Entonces la adición es asociativa. Elemento neutro. La suma de un número natural con 0 es igual al mismo número. 0 es el elemento neutro de la adición. Para todo A que pertenece al conjunto de los números naturales, entonces A más 0 es igual a A. Ejemplo, 3 pertenece al conjunto de los números naturales, entonces 3 más 0 es igual a 3. Bien, ahora hagamos algunas aplicaciones básicas. Primera aplicación, completa los casilleros en blanco en cada una de las operaciones. Ahí tenemos una primera operación de la adición. Creo que este tipo de ejercicios es interesante, si bien es muy elemental, pero algunos chicos suelen equivocarse. Vamos a trabajar, a ver, muy concentrados. Comencemos primero sumando las cifras de orden 1 u orden de las unidades. 9 más 7, 16. 16 más 4, 20. Se pone 0 y se lleva 2. En el siguiente, ¿cómo se analiza? 2 más 5, 7. El siguiente dígito no se conoce. 7 más 9,
16. Oye, pero aquí hay un 0. ¿Eso qué significa? Que la suma total es 20. Pero hasta aquí ya tenemos 17 o 16. 16. ¿Cuánto le falta a 16 para que sea 20? 4. Pero pongo 0 y llevo 2. A continuación, 2 más 4, 6. 6 más 6, 12. Pero entonces este dígito, que es la cifra terminal de la suma, representa 21. Pero ya tenemos 12. ¿Cuánto le falta a 12 para que sea 21? 9. Pongo 1 y llevo 2. Finalmente, 2 más 6, 8. 8 más 9, 17. 17 más 8, 25. Esa es la suma total. Así que no es complicado. Siguiente. Algo similar al anterior, ¿no? Veamos. Se supone que aquí este 4 representa en realidad 14. Pero sumemos. 7 más 4, 11. ¿Cuánto le falta? 11 para que sea 14. 3. Se pone 4 y se lleva 1. Aquí se supone que esta suma va a ser 18. 1 más 5, 6. 6 más 9, 15. ¿Cuánto le falta a 15 para que sea 18? 3. Se pone 8 y se lleva 1. 1 más 4, 5. 5 más 6, 11. 11 a 18, 7. Se pone 8 y se lleva 1. Bien, aquí esto está interesante. 1 más 9, 10. Más 8, 18. Pero se supone entonces que la suma será 23. Pero para que sea 23, ¿cuánto debe ser este dígito? 5. La suma va a ser igual a 23. A continuación, determina el valor de las letras en cada adición. A diferencia de la anterior, ahora hay dígitos desconocidos, pero representados con letras. Pero también el análisis es similar. 4 más 3, 7. 7 a 12, 5. Entonces el valor de A es 5. Pongo 2 y llevo 1. En el siguiente orden, 1 más 7, 8. 8 más 8, 16. 16 a 18, 2. Entonces se vale 2. Pongo 8 y llevo 1. En el siguiente, 1 más 4, 5. Pero antes, ¿cuánto creen que vale D? Se supone que D vale 1. Es decir, la suma de estos tres dígitos de ser 11. Imposible que sea 2, porque la suma jamás va a ser 22. Entonces, ahora sí, 1 más 4, 5. ¿Cuánto le falta 5 para que sea 11? Ese será el valor de B. B será igual a 6. Siguiente. Se trata de la adición de tres sumandos, donde algunos dígitos de los sumandos y de la suma se desconocen. Muy bien, aquí de inmediato aparece de forma automática que el valor de D es igual a 1. ¿Y por qué? ¿Por qué? A ver, tomando como referencia el ejemplo anterior, se supone que D vale 1. Imposible que sea 2. Y si es 1, aquí tengo 11. Ojo aquí. Pero entonces busco un valor para C tal que 1 más C sea igual a 11. Pero va a ser bien difícil, ¿ah? Se supone que C vale 10 entonces. 10 más 1, 11. Pero es un error porque C no puede ser 10. Estas letras representan a los dígitos y los dígitos toman valores de 0 a 9 a lo sumo. Pero entonces se supone que C vale 9. Pero aún así no alcanza, entonces se supone que de la operación anterior se lleva 1. Ahora sí, ¿ve? 1 más 1, 2. 2 más 9, 11. Y como C es igual a 9, coloco aquí debajo de C 9, porque es su valor. Ahora ya podemos indicar el valor de A. 3 más 2, 5. ¿Cuánto le falta 5 para que sea 9? El valor de A será igual a 4. Y no llevo nada. Ojo que no llevo nada. 7 más 8, 15. Se supone que el valor de B es 5. Pongo 5 y llevo 1. Voy a llevar 1. Entonces el valor de B es 5. ¿Hace falta alguna letra más? Parece que ya tenemos todas las letras. Nomás habría que verificar esta suma de los dígitos del orden de las centenas. A es igual a 4.
B, 5, 4 más 5, 9, D, 1, 9 más 1, 10, y más la unidad que se lleva, 11. Así que la operación está realizada correctamente. Aplicación número 3. ¿Cuál es el valor de PURA si se cumple que RAU más 5RU más E68 es igual a PERU y se lee Perú? Bien, entonces, lo más recomendable cada vez que tengan ejercicios como este es colocar los sumandos uno debajo del otro, tal como en el ejercicio anterior. Y de pronto tenemos que analizar por órdenes, comenzando siempre por el orden de las decenas. Y fíjese que aquí hay una coincidencia, ¿recuerdan? Ese análisis hicimos al principio. Una cifra coincide con la cifra terminal de la suma. La conclusión, que los otros dígitos suman 10. 1 más 8 es igual a 10. Pongo U, llevo 1. Pero antes podemos hallar el valor, tienen razón, podemos hallar el valor de U de frente. U es igual a 2, porque 2 más 8 es igual a 10. Ahora sí, pongo U y llevo 1. Sumemos. 1 más A más R más 6 es igual a R, o termina en R. ¿Pero se dieron cuenta de algo? Hay coincidencia, ¿verdad? Un sumando coincide con la cifra terminal de la suma. Entonces, ¿qué sucede acá? Que los demás suman ¿cuánto? 10. 1 más 6, 7. 7 más A es igual a 10. Entonces el valor de A es igual a 3. Se pone R y se lleva 1. Uy, pero aquí también hay otra coincidencia. Un sumando coincide con la cifra terminal de la suma. ¿Cuánto suman los demás? 10, 1 más 5, 6. Pero ya conocemos el valor de R, no conocemos todavía. Y entonces aquí tendremos así, 1 más 5, 6, 6 más R igual 10. Entonces R es igual a 4. Haría falta solamente P. Pero ya todo el mundo intuye, pues esto es bastante intuitivo, ¿cuánto vale P? De inmediato, a ver alguien, P es igual a 1, justamente lo que llevábamos, ¿no? Pero si P es igual a 1, ya podemos indicar lo que nos piden. ¿Y qué es lo que nos piden? ¿Cuál es el valor de PURA? El numeral será 1243. Bien, aplicación número 4. Hay el valor de A más N, 1 más 2 más 3 más puntos suspensivos hasta más N, igual al numeral AAA. Se parte analizando esta expresión inicial. Se trata de la suma de números consecutivos que comienza de 1 y termina en n. ¿Recuerdan la fórmula? Claro que sí, la fórmula es n por n más 1 sobre 2, donde n es el número de términos. ¿Y de qué otra manera se puede expresar este numeral de 3 cifras iguales? Así, 111 por A. Es cierto, 111 por A es igual a este numeral. Ahora este 2 pasa a multiplicar al segundo miembro, entonces en el primero tendremos n por n más 1 igual a 2 por... Pero fíjese lo que hemos hecho aquí, en lugar de colocar 111 hemos colocado 3 por 37, finalmente por A. ¿Cómo analizamos aquí? Observe cómo se analiza. Observe el primer miembro. Se trata de la multiplicación de dos números consecutivos. Entonces, el propósito es aquí formar con todos los factores 2 consecutivos, pero va a ser imposible. ¿Por qué? Porque no conocemos uno de los factores, solo sabemos que es un dígito. Ahora, observe, uno de los factores es 37, entonces necesitamos otro factor que sea 38, porque son consecutivos, o que sea 36. Entonces, ese otro factor lo formaremos con estos 3, 2 por 3 y por A. ¿Qué conviene? ¿Que sea 38 o que sea 36? Que sea 36, ¿no? Pero entonces 2 por 3, 6. ¿Cuánto será tal que 6 por A sea 36? Entonces el valor de A va a ser igual a 6. Reemplazamos. N por N más 1 va a ser igual a 2 por 3, 6. Por 6, 36.
36 por 37. Y ya se puede indicar el valor de n. ¿Cuánto es n? 36 y n más 1, 37. Piden hallar el valor de a más n. 36 más 6, 42. Siguiente aplicación. Encuentre el valor de Sm. S es igual a 21 más 23 más 25 más puntos suspensivos hasta más 39. Seguro que adivinaron. Se trata de la suma de números consecutivos impares que comienza en 21 y termina en 39. La pregunta es, ¿se podrá utilizar la fórmula de la suma de números consecutivos? No, no se puede utilizar. ¿Y sabe por qué? Porque no comienza de la unidad. Pero entonces, ¿cómo se puede desarrollar esto? Supongamos que comienza de la unidad. ¿Pero por qué tenemos que suponer eso? Para poder utilizar la fórmula. Pero así como está, se altera todo, ¿no? ¿Ya? Para evitar que se altere, que se adultere la esencia inicial, le quitamos a este lo que realmente no le corresponde. ¿Y qué es lo que no le corresponde en la suma? O lo que le falta, en otras palabras, 1 más 3 más 5 hasta más 19. Esto es lo que le falta, por eso le estamos quitando. Ahora sí ya podemos utilizar la fórmula en ambos términos o en ambos grupos. Pero antes de utilizar la fórmula, es preciso primero indicar el número de términos. En este primer grupo, ¿cómo se puede determinar el número de términos? Al último se le agrega la unidad y luego se divide entre 2. 39 más 1, 40 entre 2, 20. Entonces, este primero tiene 20 términos. Hacemos lo propio con el segundo. ¿Cómo se determina el número de términos? Al último se le suma la unidad y luego se divide entre 2. 19 más 1, 20 entre 2, 10. Bien, ahora recordemos la fórmula, ¿no? 1 más 3 más 5 más puntos suspensivos hasta más 2n menos 1. La fórmula es n al cuadrado. Esa es la fórmula. Pero algo importante. ¿Qué representa n? N es el número de términos. Pero ya conocemos. En el primer grupo, el número de términos es 20 y en el segundo 10. Es por eso que aquí colocamos s igual a 20 al cuadrado menos 10 al cuadrado. Lo demás es operativo. 20 al cuadrado, 400, menos 10 al cuadrado, 100. Finalmente, S será igual a 400 menos 100, 300. Siguiente aplicación. Si A más B más C, todo entre paréntesis, elevado al cubo, igual a 4096, AY, ABC más CAB más BCA. Comencemos trabajando con la condición inicial. Tenemos ahí un cubo perfecto que es igual a 4096. Pero este exponente 3 pasa con raíz cúbica. Entonces A más B más C será igual a la raíz cúbica de 4096. ¿Y cuánto es la raíz cúbica de 4096? Va a ser igual a 16. En la incógnita tenemos estos tres sumandos. Lo más recomendable es colocar uno debajo del otro. Y ahora sí procedemos. Pareciera que vamos a dar valores, no es necesario. Fíjese, trabajemos con las cifras del orden de las unidades. A más B más C igual a 16. Se pone 6 y se lleva 1. En el siguiente orden, A más B más C, 16. Más 1, 17. Se pone 7 y se lleva 1. En el siguiente, A más B más C, 16. Más 1, 17. Y bueno, ya logramos el resultado. Bastante elemental. Aplicación número 7. A más B más C, si se cumple, ¿qué? Tenemos ahí la adición de 9 sumandos. Y el resultado tiene 4 cifras que terminan en 3. Como en el caso anterior, coloquemos los sumandos uno debajo del otro. Es decir, debe tener una orientación vertical. Y de inmediato analizamos esta situación. Comenzando con las cifras del orden de las unidades. Así que ponemos aquí U de unidades. M más M más M más M puntos suspensivos más M. ¿Habrá alguna manera de saber cuántas veces se repite este sumando M? Claro, y es que la cifra de las decenas
sirve de guía, de indicadora. Un sumando, dos sumandos, tres sumandos, hasta 9 sumandos. Entonces, en lugar de colocar m más m, puntos suspensivos, más m, simplemente coloco 9 veces m. Estamos indicando que este sumando m se repite 9 veces. Y el resultado termina en 3. ¿Cómo se analiza esto? Busco un valor para el dígito m, tal que al multiplicar 9 por m, este termina en 3. Ayude, ¿cuánto vale m? M es igual a 7. ¿Por qué? Porque 9 por 7 es igual a 63. Se dan cuenta que termina en 3. Pero lo cierto es que se coloca 3. ¿Y cuánto se lleva? Se lleva 6. Ahora sumemos los dígitos del orden de las decenas. Y tenemos también que incluir a 6, que es lo que se lleva. O mejor comenzamos de ahí, ¿no? 6 que llevo más 1 más 2 más 3 hasta más 9, igual. Y no se conoce con precisión cuánto es la suma. Solo que se sabe la cifra terminal que se representa con la letra C. Y eso se indica así. Pero podemos indicar este resultado. Veamos, ¿cuánto es 1 más 2 más 3 hasta más 9? La fórmula anterior, la suma de números consecutivos, n por n más 1 sobre 2, pero el número de términos es 9. 9 por 10, 90 entre 2, 45. Aquí sale 45, entonces aquí tendré 6 más 45 igual a 51, y eso va a ser igual a un número que termina en C. Pero entonces, ¿cuánto vale C? C vale 1, ¿no? C vale 1. Bien, pero se pone 1 y ¿cuánto se lleva? Se lleva 5. Ahora trabajemos con las centenas. Pero en las centenas, bueno, tenemos cierta ventaja. Porque si bien se trata de sumandos iguales, ya conocemos el sumando, el valor de m. Pero igual vamos a poner para que no se equivoquen. 5 que llevo más 9 veces m. Y eso va a ser igual a AB, a un número de dos cifras representado como AB. Pero ya conocemos el valor de m. ¿Cuánto vale m? 7. Entonces aquí tendré 5 por, primero, 5 más 9 por 7 igual a A más B. Simplemente tenemos que efectuar esta operación. 9 por 7 es 63, más 5, 68. Ese es el valor de AB. Es decir, A vale 6, B vale 8. Creo que ya tenemos todos los valores, ¿ah? Y es que piden hallar A más B más C. Entonces, A más B más C es igual a 6 más 8, 14. 14 más 7, 21.